Buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Herrero, soy otro de los profesores del máster y tengo el gusto de presentaros a Alberto Muñoz, que es otro profesor del máster y de la UNED, y que va a hablar sobre técnicas de trading. Ya sabéis que podéis realizar cualquier pregunta, siempre una vez terminada la conferencia. Y bueno, esto es para aquellos que lo estáis viendo desde internet, podéis hacerlo por correo electrónico y se contestarán al final de la sesión. Bueno, pues sin más preámbulos, pues cedo la palabra al ponente. Hola, buenas tardes. Mi nombre, como ha dicho Alfonso, es Alberto Muñoz. Y bueno, pues os voy a hablar un poco de algunas técnicas de trading que no están documentadas en los libros habituales de bolsa, sino que son más bien pues cultura bursátil, por decirlo de alguna forma, ¿no? Digamos que son conocidas entre la gente que está más en mercado y que de alguna forma pues os pueden servir para ampliar un poco los conocimientos que tengáis, que adquiráis a lo largo del máster, y que bueno, que si bien son, digamos, básicos, con esto pues podéis complementar y ampliar e incluso desarrollar vuestras propias técnicas a partir de ello, ¿no? Entonces, antes de comenzar con lo que son las técnicas que os voy a contar en sí, me gustaría repasar algunos conceptos previos. Son básicamente dos conceptos muy sencillos, que son, algunos de vosotros ya los conocéis, pero se utilizan mucho en el análisis técnico, y son los gráficos de barras y los gráficos de velas. Entonces, para que se entienda bien lo que son, os he puesto aquí, como podéis ver, un esquema en el que pienso que, vamos, queda bastante claro. En la barra de la izquierda, si os fijáis, hay una rayita horizontal hacia la izquierda que tiene una O. Eso indica que es apertura, ahí ha abierto el precio en ese momento del tiempo. La L que está abajo indica dónde ha marcado el mínimo. La H indica dónde está el máximo. Y la barrita que aparece a la derecha de la línea, que pone una C, es el cierre en ese momento del tiempo. Esta barra puede estar medida en minutos, en horas, en años, en meses, en días, en lo que queráis. En cualquier caso, lo que hace es resumir lo que ha pasado en ese momento de tiempo con el precio. Ha abierto en ese lado de ahí, ha marcado un mínimo y un máximo y ha cerrado allí. Como podéis ver, la vela de la izquierda es alcista, es decir, ha abierto abajo y ha cerrado arriba. Del mismo modo, la barra que tenéis a la derecha es bajista, ya que ha abierto arriba y ha cerrado abajo. Esto se traduce en los gráficos de velas o candlestick que veis a continuación. Veis aquí la misma información, pero resumida en este tipo de dibujo que veis ahí. La vela blanca es alcista, la vela negra es bajista. Estas velas se corresponden exactamente con las barras que acabáis de ver. La vela de la izquierda, como podéis ver, tiene una apertura, que es la línea o base del cuerpo de la vela, y un cierre que corresponde al techo de la vela. Luego, a su vez, tiene, digamos, una especie de mechas, que son los palitos que sobresalen por arriba y por abajo, y que nos dicen la distancia por abajo de la apertura al mínimo y por arriba del cierre al máximo. Del mismo modo, a la derecha, como podéis ver, hay una vela bajista, en la cual la apertura está arriba, en el techo, y el cierre está abajo. Del mismo modo, las mechas nos dicen la distancia, en este caso, del cierre al mínimo y de la apertura al máximo. Lógicamente, en un programa de bolsa como Visual Chart o cualquier otro que utilicéis, las velas no aparecen con la O y con la C, sino que automáticamente uno deduce si la vela es alcista o bajista por el color que tiene la vela. Es decir, cuando estáis en mercado y la vela se está formando, no vais a ver la O y la C, de tal forma que solo vais a ver el color blanco o negro. ¿De acuerdo? Y a partir de ese color deducís dónde está la apertura y el cierre. Bien, dicho esto, ya paso a hablar formalmente de las técnicas que os quería comentar. En cualquier caso, os comento, si tenéis alguna duda a lo largo de la conferencia o cuando termine alguna técnica, no os ha quedado claro algo, me podéis interrumpir levantando la mano y preguntáis, ¿de acuerdo? Bien. La primera técnica que vamos a ver es lo que se conoce como canales de Donchian. Estos canales, digamos que son algo similar a los canales que forman las bandas de Bollinger, pero bueno, la filosofía que hay detrás de esto es distinta. Los canales de Donchian fueron inventados por Richard Donchian
Y bueno, Richard Donkian fue un trader, como cualquiera de los que estamos aquí sentados a lo mejor, una persona que operaba en bolsa habitualmente. Nació, como podéis ver, en 1905, o sea que era más o menos contemporáneo de Dow y de Elliott. Y murió recientemente, como podéis ver, en 1993. Y bueno, este hombre pues ha sido una leyenda viva del trading hasta hace poco, ¿no? El motivo por el cual esta persona, digamos, se especializó en el análisis técnico, como podéis ver, es el hundimiento bursátil del año 29, de la bolsa de Nueva York. El pánico bursátil le llevó a decir, bueno, esta persona se arruinó y dijo, tengo que desarrollar un método que me permita ganar dinero. Por ello, como podéis ver, esta persona pues fue aprendiendo bastante y en los años 50 creó el primer fondo a nivel mundial basado en derivados, es decir, invertía solo en derivados, en Estados Unidos, claro. En España, con la legislación que tenemos, pues no es posible todavía. Y asimismo fue vicepresidente de Hayden Stone, que es, digamos, la semilla de lo que hoy en día es Salomon Smith Barney, ¿vale? Entonces, bueno, como podéis ver, Richard Donkian pues era una persona conocida en el mundo de los mercados, ¿no? O sea que se le puede reconocer bastante, ¿no? Y entonces aquí os he citado una frase de Richard Donkian que dice lo siguiente, que me ha gustado. Dice, nadie nunca me ha demostrado cómo una compleja ecuación matemática puede responder a una pregunta. Es el mercado en sus fases de distinta tendencia quien nos dice qué posición debemos adoptar. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Qué quiere decir Donkian? Pues que sencillamente no hay que adelantarse el precio. Hay que dejar que el mercado nos hable, nos diga un poco cuál es el movimiento que va a tener y adaptarnos a ese movimiento siguiéndolo de forma natural. No hay que adelantarse las tendencias, ¿vale? Esta es la filosofía de Donkian. Evidentemente hay otros autores que tienen una filosofía muy distinta. Y bien, ¿en qué consisten los canales de Donkian? Bueno, pues los canales de Donkian son una cosa tan tonta, y tonta lo digo entre comillas, es decir, en bolsa cuanto más tonta y simple es una estrategia, os lo digo por experiencia, mejor, ¿vale? Los canales de Donkian se construyen de la siguiente forma. La banda superior del canal se forma tomando el mayor máximo de los últimos n periodos. Es decir, si yo tengo 5 o 20 barras de 60 minutos, me cojo el máximo más alto de todos los que ha habido en esos 5 o 20 minutos últimos y lo represento en la siguiente barra. Del mismo modo, en la banda inferior se construye tomando el mínimo más bajo que haya habido en los últimos n periodos. Si cojo la sesión de hoy desde las 9 de la mañana y quiero cogerlo de las últimas 5 horas, pues cojo el mínimo de las últimas 5 horas. Y construyo unas bandas que van rodeando al precio. Eso lo podéis ver, bueno, os digo cómo operar antes con los canales de Donkian. Evidentemente, cuando se rompe, cuando el precio supera la banda superior, es una señal de compra, y cuando el precio cierra por debajo de la banda inferior, es una señal de venta. Entonces, ahora sí, como os comentaba, aquí podéis ver un poco cómo funcionan estas bandas. La línea que va por el medio de las bandas es el punto medio que hay entre las dos. Simplemente se representa para tener una pequeña idea de por dónde se mueve la cosa, ¿no? Entonces, fijaos, en el primer óvalo, que tiene una flecha roja hacia abajo, veis que ha cerrado completamente, además, toda la barra por debajo del canal de Donkian. Es una señal de venta descarada. Entonces, uno lo que hace es, cuando se ha producido ese movimiento, en la siguiente barra, en la apertura, en la barrita de la izquierda, uno vende. Como ya sabéis, y esto os lo digo como adelanto a lo mejor en acciones no es tan habitual, pero en futuros, en derivados en general, sabéis que se pueden vender las cosas y después comprar. Lo sabéis, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, como el ejemplo es el índice DAX, el índice alemán, pues lo que se haría simplemente es vender y luego, cuando uno considerase que eso ya es lo difícil, salirse del mercado, ¿no?, recompraría su posición. Del mismo modo, en el círculo que veis allí a la derecha con la flecha azul, hay un cierre que queda por encima de la banda superior del canal de Donkian. Luego lo que uno tiene que hacer en la siguiente barra es lo mismo, comprar en la apertura y dejar que el precio siga subiendo hasta que se cumpla un objetivo que tengamos, o nos salte un stop loss, etcétera. Pues esta es la técnica de los canales de Donkian. Como podéis ver, es relativamente sencilla. Sí. Sí, las bandas de Bollinger lo que hacen es coger la media móvil simple y a esa media móvil simple le suman la desviación típica de los últimos periodos del precio. Mientras que aquí simplemente se coge el mayor máximo o el mayor mínimo. Nada más. O sea, es más sencillo a nivel matemático. ¿De acuerdo? Sin embargo, como podéis ver, parece bastante... Vamos, que funciona bastante bien. También es cierto que os he cogido ejemplos que más o menos pues se ve claro.
pero en general no funcionan mal estas bandas, ¿eh? Seguimos. La siguiente técnica de la que os voy a hablar es la que se conoce como NR4IB, o lo que es lo mismo, el Narrow Range 4-Bar Inside Bar. Básicamente lo que viene a decir es la barra más estrecha de las últimas 4 barras y que además sea inside bar. Es decir, es un patrón que se cogen las barras y lo que se hace es ver si se cumplen esas dos condiciones que os voy a explicar ahora. Porque dicho así, claro, no queda muy claro, ¿no? Entonces, la primera condición, la de Narrow Range 4-Bar, significa lo siguiente. Bueno, antes, perdón, se me ha olvidado comentaros quién ha desarrollado esta técnica. La desarrolló Lawrence Connors y Linda Bradford, que, bueno, han escrito en el año 95, si no recuerdo mal, un manual, un bestseller llamado Street Smarts, que es, para mí, vamos, bajo mi opinión, de los mejores libros de bolsa que hay. Es muy claro, muy directo. Sencillamente, pues los autores plantean estrategias, te dicen dónde poner tu stop loss, dónde salirte, cómo van a suceder las cosas. O sea, te dejan todo muy claro. No te hablan ni de estocástico ni de las medias móviles, ya dan todo por supuesto, que lo sabes, y directamente te explican cómo operan ellos y qué técnicas tienen. ¿Qué ocurre? Que estas técnicas, al haber sido desarrolladas en los años 90, pues hombre, ya están un poquito viejas, ya las conoce mucha gente. Entonces no funcionan tan bien como antiguamente, pero sí que es cierto que en los años 90 estas técnicas pues tuvieron bastante éxito. Entonces ahora sí, os explico lo que es el Narrow Range 4-Bar y el Inside Bar. Un Narrow Range Bar 4-Bar es la barra, como podéis ver, que tiene menor rango, y por rango entendemos la diferencia entre máximo y mínimo de las últimas 4 barras. Entonces ahí veis en el gráfico, hay 4 barras y la barra que tiene menor recorrido, veis que es la última, se ve claro, ¿no? Entonces esa es una de las condiciones que tiene que cumplir la barra que estamos buscando. Seguidamente buscamos además que sea Inside Bar. Inside Bar significa lo siguiente, que la barra anterior, el rango de la barra anterior, tiene que envolver completamente al rango de la barra que llamamos Inside Bar. Como podéis ver, el máximo y el mínimo de la barra anterior a esa son más, vamos, digamos que envuelven, es decir, el máximo es mayor que el máximo de la siguiente y el mínimo es menor que el de la siguiente, y por eso es una Inside Bar. Sí. Sí, perdona, que te dan... Sí, pedid el micrófono cuando queráis. No, simplemente es apuntar una idea que por lo menos a mí me sirve cuando estudio, es cuando comente estos patrones, si puedes hacer referencia a cómo está la relación de oferta y demanda, porque yo creo que conceptualmente se entienden mejor. Ya, pero déjanos el caso. Lo que buscamos es una formación. Imagínate como una formación de velas, de candlestick. Sí, pero por ejemplo, pasa a la anterior. Sí. Sí. Ahí abajo lo que indica es que el papel ya se ha agotado, entonces que va a empezar no, pero no necesariamente tiene que pasar eso. No. Es el rango. Me da igual que estén las barras seguidas, que ascendentes, que descendentes, que haciendo así. No tiene nada que ver que haya un doji ahí en cuestión. Bueno. Esta es la técnica de como la definen estos autores. Otra cosa es que uno ya se fije y vea las cosas. No, pero digo que cuando expliques esta técnica, si puedes comentar, porque por lo menos a mí me sirve para entenderlo mejor. Sí. Cómo está la relación de oferta y demanda. O sea, porque en el fondo todas estas cosas es quién se trata de, en términos de probabilidades, quién va a ganar, si la oferta o la demanda. Sí, pero es que espérate, cuando cuente cuando se opera con esto, vas a ver que no van los tiros por donde piensas. Págalo. Si puedes. Es que, claro, él me comenta que hable un poco de la relación de oferta y demanda, pero es que no va por ahí la estrategia. La estrategia es una estrategia de volatilidad. Vamos a buscar una ruptura. No tiene nada que ver con oferta y demanda. Ahora lo verás. Bueno, esto ya, puede estar de acuerdo, ¿no? Pero esto es lo que dicen estos autores. Otra cosa sería cada uno como lo quiera ver, ¿no? Bueno, continúo. Entonces, en el siguiente gráfico veis cómo se cumplen las dos condiciones. Es decir, tenemos una barra que es la que menor recorrido tiene de las 4 últimas barras y a su vez es una inside bar. Está contenida dentro del cuerpo de la última barra, ¿lo veis? ¿Sí? Vale, buscamos este tipo de barras. Es un patrón. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tengamos encontrado en un gráfico cualquiera el patrón de barras en cuestión? Pues lo siguiente. Lo que uno hace es poner un stop de compra en el máximo o de la Narrow Range 4-Bar Inside Bar,
O sea, en la barra que cumple esas condiciones se pone un stop en el máximo, un stop de compra, y en el mínimo se pone un stop de venta. Puede ser en el mismo máximo o puede ser un poquito por encima, un par de puntos, por ejemplo, un par de céntimos, estamos hablando de acciones. ¿Vale? Y dejamos ahí fijos los stops. Para que quede más claro, pues se ve aquí. Dejaríamos el stop puesto, en el ejemplo que veis aquí, en la barra en cuestión, por encima del máximo, un stop de compra, por debajo del mínimo, un stop de venta. Y esperamos a que en la siguiente barra que va a aparecer se toque uno de los dos precios, que es cuando saltará nuestro stop. Para los que no lo sepan, bien los que estéis aquí o los que nos están oyendo por internet, una orden stop es una orden, digamos, condicionada, que espera a que un determinado precio se toque o se negocie en el mercado para ejecutar una orden de compra o de venta. En este caso, esperamos a que se toque el máximo o el mínimo de la barra para que salte la orden de venta o de compra, no antes, ¿de acuerdo? Ya, cuando ha terminado la barra. Eso es, cuando termina esa barra, en la siguiente tú pones los stops, en la siguiente sesión. O si estamos en barras intradía, pues estos son barras de 60 minutos o de 30 minutos, pues se pone en el máximo y en el mínimo y en la siguiente media hora se espera que se ejecute. Vale. Bien, aquí tenéis un ejemplo de una operación que se ha dado en tiempo real, imaginaos, ¿vale? Entonces, lógicamente, una vez que salta uno de los stops, el otro stop que tenemos puesto en el lado contrario nos sirve como stop loss, como stop de pérdidas. Es decir, en este ejemplo que tenemos aquí, ha saltado la orden de venta, ¿lo veis? Tenemos una narrowed range for inside bar, ¿la veis ahí? Ha saltado una orden de venta porque el precio, veis que ha bajado por debajo del mínimo de la barra que cumplía las condiciones, y automáticamente, como podéis ver arriba, fijaríamos un stop, vamos, el stop que habíamos fijado antes, le dejamos en mercado porque nos va a servir para protegernos contra posibles pérdidas. Es decir, imaginaos de que en vez de bajar, como está bajando ahora el precio en ese ejemplo, se hubiese dado la vuelta y hubiese subido. En ese caso, nos habría limitado las pérdidas, que es de lo que se trata en el mercado, a fin de cuentas, ¿no? Y entonces, bueno, a continuación os voy a enseñar un ejemplo un poquito más impresionante de lo que puede ser esta estrategia. Fijaos que en la operación que aparece arriba del todo, esto es el futuro sobre la libra esterlina, que se negocia en Chicago, en el Chicago Mercantile Exchange. Entonces, bueno, es un futuro sobre una divisa, es el cambio en libra-dólar. Entonces, fijaos que arriba del todo, aunque no se ve muy bien, pero si queréis luego en casa, cuando bajéis las diapositivas lo podéis ver con más detalle, se fija el stop de compra y el stop de venta, salta el stop de venta, como podéis ver, y la caída que viene después es monumental. O sea que la persona que ha vendido, que ha tomado una posición corta, vendiendo allá arriba y comprando abajo, pues puede haber ganado bastante. Como podéis ver ahí en el ejemplo, se nos dice que gana $4.945. Y fijaos que tarda un mes prácticamente en ganar eso. O sea que bueno, 800.000 pesetas de las antiguas en un mes no está nada mal, ¿no? Por supuesto que sí. No, esto es de... No, es casualidad, no, pero esto es de los años, vamos, es más antiguo este gráfico. Bueno, pues esta es la técnica del Narrow Range for Bar Inside Bar. ¿Sí? ¿Alguna cuestión? No. Bueno, continuamos. Esta es muy sencilla, esta técnica, como podéis ver, pero a partir de ella se pueden desarrollar cosas más complicadas. Por ejemplo, no os he explicado, ni se explica en el libro de Connors y Ruske, cómo ir bajando el stop. Una regla muy sencilla sería ir bajándolo al máximo de cada barra anterior. Iríamos siguiendo el precio, en el momento que nos salte, como veis ahí, donde ha saltado el stop de compra, pues se cierra una nueva posición y ya está. Es que estoy hablando de la estrategia en cuestión, no estoy hablando de los huecos. Los huecos, pues... No. Sí, entiendo que me hagáis preguntas al margen de lo que es la técnica, pero yo os cuento la técnica. Luego, si queréis, debatimos, por supuesto. Bien, seguimos. Esto es un clásico, esta técnica, y lo veréis en muchos libros referenciados, incluso le cambian el autor y es la misma técnica. En fin, hay gente que se ha aprovechado de ella muchísimo. Pero la que viene ahora, esta ya es un clásico total. Es los pivot points. Esta, vamos, yo me imagino que incluso alguno de vosotros puede que la conozca. Efectivamente, como comentaba mi compañero, aunque no lo habéis oído los que estáis en internet, en Realty, que en muchos programas viene por defecto el indicador.
Entonces, ¿qué son los pivot points? Bueno, los pivot points tienen un poquito de leyenda, ¿no? De leyenda mágica, como todo lo que hay en bolsa, hay mucha leyenda. Y cuenta la historia que había unos traders en los pits. Los pits en Chicago son donde se negocia a voces, pues las commodities, los futuros, esto que siempre sale en la televisión, están todos voceando con los papelitos. Esos son los pits, ¿no? Y entonces, pues parece ser que había unos traders más adelantados que otros y decidieron un día hacer una serie de cálculos matemáticos. Y resultó que les funcionaba bien esos cálculos matemáticos. Y con eso dicen que ganaron mucho dinero. Luego ya la técnica se hizo pública, ya no se ganaba dinero con ello. Pero bueno, hoy en día casualmente los pivot points hay días que funcionan. Hay días en los que el máximo y el mínimo del día coinciden con el pivot point. Casualidad, que todo el mundo la conoce la técnica, pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, como os cuento ahí, los pivot points son unos niveles particulares de precios, ¿no? Que se calculan con unas fórmulas matemáticas, que vais a ver ahora que son muy sencillas. Y simplemente sirven como soportes y resistencias. O lo que es lo mismo, buscamos puntos en los que el precio en la sesión se va a parar. Los pivot points se suelen calcular en gráfico diario. O sea, se calcula en el día anterior para el día siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el trader leyenda que inventó los pivot points es este que tenéis aquí, Neil Winthrop. Y bueno, después se popularizó en un libro también, os recomiendo, clásico del análisis técnico de los mercados bursátiles, que es el de Charles Lebow y David Lucas, el Computer Analysis of the Future Market. Es un clásico también, tiene muchísimas estrategias, aunque hay un capítulo que yo especialmente odio de este libro, que habla de astrología aplicada a los mercados, que como comprenderéis es ya lo menos científico que puede haber. Vale, la fórmula de los pivot points es muy sencilla, la vais a ver ahora. ¿Habéis tomado nota de eso? Charles Lebow y David Lucas. De todos estos libros que estoy hablando, no hay ninguno aquí en España en bibliotecas. Los tenéis que comprar ni en tiendas tampoco. Tenéis que buscarlos en Amazon, ¿vale? Amazon.com, o bueno, si podéis conseguirlos de alguna forma pirata, escaneados, que a ver, los haylos, yo no digo más. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la fórmula de los pivot points es muy sencilla. Si recordáis, antes hemos definido H es máximo, L es mínimo y C es cierre. Viene del inglés, high, low, close. ¿De acuerdo? Entonces definimos lo que es el pivot. El pivot es simplemente la media del máximo más el mínimo más el cierre partido por 3. A partir de ese pivot se construyen los siguientes soportes y resistencias, ordenados por orden de importancia. Entonces, el primer soporte y la primera resistencia siguen las fórmulas que tenéis ahí. El soporte es 2 veces por el pivot menos el máximo y la resistencia es 2 veces por el pivot menos el mínimo. El siguiente soporte, que queda más alejado por abajo, y la siguiente resistencia queda más alejada por arriba del pivot, como veis ahí, se coge el pivot, se le resta la distancia entre R1 y S1. Y en la resistencia al R2, al pivot se le resta S1 y se le suma R1. Entonces, bueno, esto visto así, pues es un poco pesado a lo mejor con fórmulas y se entiende mucho mejor visualmente, como vais a ver ahora. Las rayas que tenéis ahí son pivot points. La raya amarilla que veis en los dos gráficos es el pivot, es decir, lo que es el máximo más mínimo más cierre partido por 3. Y a partir de eso se definen los niveles que veis por arriba y por abajo. Veis que hay unas barras, unas líneas, perdón, rectas azul y verde, que son resistencias, y por abajo hay un azul claro, que es un soporte. Entonces, como podéis ver, pues generalmente, si bien no funcionan como un reloj suizo, pues sí que son zonas importantes en cuanto a congestión, en cuanto a que se para un poco el precio en ellas, ¿verdad? Entonces, en la sesión de la izquierda, veis que está dividido en dos la sesión, hay una raya en medio, lo de la izquierda es un día y lo de la derecha es otro. En la de la izquierda, fijaos que bien ha iniciado el precio, ha bajado, ha parado en el primer soporte, ha rebotado desde ahí hasta el pivot. En el pivot veis que se ha quedado lateral dando vueltas y ha seguido subiendo hasta el cierre de la sesión, una vez que ha conseguido romper esa zona. Del mismo modo, el día siguiente, lo que sucede es que abre por encima del pivot y se va hacia el pivot a retroceder antes de seguir subiendo hasta tocar, como podéis ver, la primera resistencia de los pivot points. Entonces, bueno, vale, de acuerdo, este ejemplo es que sale así, sale bien, ¿no? Pero generalmente los precios, salvo que haya una apertura con mucho hueco, de un día para otro, suelen funcionar relativamente bien. Y pueden servir, por supuesto, para construir estrategias de compra y venta basadas en ellas. Es decir, si rompe el pivot por más de 20-30 céntimos o 20-30 puntos, pues compra, y si no, pues vendo, ¿no?
Luego, otros autores han añadido modificaciones a los pivot points y lo que hacen es añadir un tercer soporte y una tercera resistencia. Y simplemente al soporte anterior, al S2, le restan la distancia entre el máximo y el mínimo del día anterior, ¿se entiende? Y a la resistencia nueva, lo que hacen es sumarle a la R2, le suman el máximo y le restan el mínimo. Básicamente son unos cálculos matemáticos muy sencillos y relativamente efectivos, a partir de los cuales se pueden hacer cosas. Luego, aparte de esta modificación, se han inventado más modificaciones, se han ponderado, se ha hecho que el cierre tenga más peso que el máximo. Bueno, en fin, se han hecho muchísimas modificaciones que, bueno, están disponibles en Internet, cuestión de buscarlas simplemente. Cuestión de buscar pivot points y salen muchísimos resultados. ¿Alguna cuestión? ¿No? Bueno. Seguimos. La siguiente técnica es la que se denomina estocástico en un minuto. No es que sea una técnica en sí, bueno, sí es una técnica, pero está basada en un estocástico, no es muy compleja. Entonces, bueno, ¿en qué consiste la técnica del estocástico en un minuto? Bueno, primeramente os cuento un poco quién la ideó. La técnica es de Humphrey Chang, un trader, pues debe ser de origen chino, aunque americano, y nuevamente está recogida en el libro que os comentaba antes, en el de Charles Lebo y David Lucas, en el Computer Analysis of the Future Market. La técnica es muy tonta, pero seguro que a los que operáis comprando y vendiendo en intradía os va a gustar. Y a los que no, pues oye, también os puede servir en otros casos. Consiste en lo siguiente. Uno se coge el gráfico de un minuto, de cualquier valor. Y el estocástico de 21 periodos. Aunque bueno, el estocástico, lo que es la longitud del estocástico, se puede ajustar al gusto de cada uno. Entonces, como podéis ver ahí, solo se utiliza en la primera hora de apertura. Es decir, os ponéis a las 9 y observáis Telefónica a ver qué pasa. Entonces, os fijáis en qué sucede en el estocástico. Y si el estocástico alcanza la zona de sobreventa, que sabéis que está por abajo, o la de sobrecompra, que está por arriba, esperamos a que se cruce con su media móvil. ¿De acuerdo? Una vez que se ha producido el corte, compramos si estamos en zona de sobreventa y vendemos si estamos en zona de sobrecompra. Y después simplemente hacemos un seguimiento del precio, que es lo que llamo ahí trailing stop, que es realizar un seguimiento por detrás para ir siguiendo el precio a nuestro favor siempre, y cerramos la posición cuando creamos conveniente. ¿Qué ocurre? Que esta técnica funciona muy bien cuando hay un hueco de apertura, es decir, cuando el cierre del día anterior y la apertura del siguiente están separados por una distancia considerable. Aquí lo podéis ver más claramente. Fijaos, este es el DAX de nuevo, es un ejemplo aplicado al DAX, es el DAX a un minuto. El estocástico lo tenéis abajo. Como podéis ver, de la sesión anterior a la sesión siguiente hay un hueco enorme, representado por el rectángulo verde. Ahí fijaos que el estocástico está en zona de sobrecompra. Está muy arriba el DAX, ha subido demasiado. Tiene que corregir. Por tanto, lo que hacemos es vender. ¿En qué momento? Cuando se cruza la media móvil del estocástico con su estocástico. Y entonces metemos una orden de venta allí. ¿Qué ocurre? Que si vamos siguiendo al precio por detrás, poniendo stop en los máximos de las barras, de las últimas barras, pues seguramente en ese retroceso que hace hacia arriba después, nos habían echado. Pero normalmente no suele pasar, suele tender a corregir un poquito más. En este caso, bueno, es un poquito especial. Pero funciona muy bien, como os decía, la técnica cuando hay huecos, como vais a ver en el siguiente gráfico, que aquí se ve bastante bien. Nuevamente lo mismo, esto es el Telefónica a un minuto, ¿vale? La sesión del 18 de abril, además es reciente. Hubo un hueco tremendo de la apertura del cierre del día anterior a la apertura del día siguiente, siguió cayendo y en un momento dado de la sesión, en la primera hora de negociación, se cruza al alza de estocástico con su media. Y veis allí que casualmente además marca el mínimo del día, Telefónica. Pues nada tan sencillo como coger y comprar en ese punto e ir siguiendo al precio por detrás hasta que nos eche el mercado. En este caso, ¿qué ocurre? Pues que se va de 12,90 a 13, es decir, 10 céntimos por acción, habríamos ganado en cuestión de 10 minutos, 15 minutos, aprovechando esta técnica. Entonces, bueno, la idea es básicamente esta, utilizar el estocástico con huecos en apertura y buscando puntos en los cuales se gire el estocástico para entrar. Y, sí, perdón, estocástico en un minuto. No es una técnica en sí, sino que es un truco, digamos, que intenta aprovechar los huecos
el hueco que se produce con la sobreventa o sobrecompra que se da en ese momento. Entonces, bueno, esto es lo que se llama también, este estilo de operar en bolsa, es lo que se llama swing trading, ¿vale? El swing intenta buscar el giro en el mercado. ¿Qué ocurre? Esta estrategia funciona muy bien cuando hay, como os digo, un hueco, pero si no hay hueco, generalmente va a funcionar mal, porque las estrategias de swing, cuando no hay suficiente movimiento al alza o a la baja, y hay tendencia fuerte en el mercado, los estocásticos, el RSI, toda esta serie de indicadores que buscan giros en el mercado, no funcionan bien. Por lo tanto, os la recomiendo solo en el caso de que haya un fuerte hueco. Bien, continúo. ¿Vamos a entrar a alguna cuestión, por cierto? ¿No? Vale. La siguiente técnica de la que os voy a hablar, y entramos ya en el mundo de las técnicas japonesas, que me parecen realmente interesantes. Una de ellas es el Heiken-Ashi. Heiken-Ashi es una técnica relativamente novedosa en Occidente, pero en Oriente ya es conocida de hace tiempo. Es, digamos, un poco lo que pasó con las velas, con los candlestick. En Europa y en Estados Unidos no se conocían hasta que Steve Nissen, que es el autor de un libro llamado Candlestick aplicado al trading, difundió sus conocimientos, pero sin embargo en Japón son muy conocidos, ¿no? Es más, el clásico gráfico de candlestick o de velas es digamos conocido en Japón, como habréis podido estudiar en el manual del curso, es conocido desde los años del siglo XVI en Japón, mientras que aquí en Europa, en Estados Unidos, en Europa, en lo que es en Occidente, se conoce en la segunda mitad del siglo XX. O sea, pues con el Heiken-Ashi, esa, digamos, diferencia de tiempo, aunque no es tan exagerada, también ha pasado un poco eso, que hasta los años 90 no se ha conocido en Occidente bien. Y todos estaréis preguntando que qué es el Heiken-Ashi, ¿verdad? Bueno, pues el Heiken-Ashi, digamos que se inventa en Japón en los años 60, como siempre tiene ese aire de místico, de leyenda, y más siendo japonés. En este caso fue un trader de commodities japonés anónimo el que lo inventó, y hace pocos años en Occidente pues fue difundido por, como podéis ver ahí, por Yasugi Yamanaka. Y tiene la particularidad de que los gráficos de tipo Heiken-Ashi son muy utilizados en Forex, es decir, en los mercados de divisas. Bueno, ¿y qué se intenta hacer con el gráfico Heiken-Ashi? Pues lo que se intenta hacer es que la tendencia que vemos en un gráfico, que normalmente está distorsionada por el ruido de las cotizaciones, es decir, los máximos y los mínimos que se van marcando no van formando directrices perfectas muchas veces, bueno, pues el gráfico Heiken-Ashi nos permite ver las cosas más suavizadas, más claras, pero además con la ventaja de que vamos a verlas en el mismo gráfico en sí, no es un indicador aparte, es una modificación de las barras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se construye un gráfico Heiken-Ashi? Bueno, pues ahí tenéis un poco las reglas. En primer lugar, el cierre de la barra siguiente se construye cogiendo la apertura máximo y mínimo y cierre de la barra anterior y dividiéndolo por 4. La apertura modificada de la barra siguiente, como podéis ver ahí, se coge la apertura modificada de la barra anterior más el cierre modificado de la barra anterior partido por 2. Con la particularidad de que en el primer caso de que no haya una barra anterior, pues se coge como apertura modificada el cierre modificado. Pero bueno, eso después ya no nos importa. Eso en el primer caso. El máximo modificado generalmente es el máximo de la barra anterior, salvo que la apertura o el cierre modificado sean mayores. Y el mínimo modificado, del mismo modo, o bien el mínimo de la barra anterior, o bien la apertura o el cierre modificado en caso de que sea menor. Entonces, bueno, todo esto lo podéis practicar en casa con calma, no vamos a hacerlo aquí a mano evidentemente, pero viéndolo nuevamente visualmente vais a entenderlo mejor. Así, tenemos este gráfico del Dow Jones, que como podéis ver es un gráfico en barras diarias, y bueno, visto así pues no parece que haya una tendencia clara. Hombre, sí, bueno, hay tramos en los que más o menos la tendencia está definida, pero es, no sé, es un poco molesto al ojo. Sin embargo, si cambiamos a los gráficos Heiken-Ashi, fijaos qué diferencia. ¿Lo veis? Marcan perfectamente los tramos de subida y de bajada. Es decir, cualquier persona, por muy tonta que fuese, aunque no supiese nada de bolsa, sabría dónde hay que comprar y dónde hay que vender, más o menos a ojo. ¿No? Sí, ¿no? No, pero esto son velas, o sea, esto no es un indicador a todo lo pasado. Está, ahora lo comento al final, luego os digo dónde podéis conseguir todos estos indicadores. Sí. Sí, perdona, coge el micrófono. Pásaselo, porque así esto es interesante. Simplemente si
Enciende. Sí. Que si nos puedes hacer algún comentario... Eso es lo que viene después, pero vamos, puntos de giro. Te puedo adelantar sencillamente que viendo el cambio de color que hay en la barra, es sencillo, ¿no? De blanco a negro y de negro a blanco. No quiero levantarme, pero... Sí, dime. Si vamos, por ejemplo, ahí a la segunda subida, sí, y ves la primera vela roja, bueno, es que yo trabajo con velas verdes y rojas para... Sí. La primera vela, y te tapo todo lo demás, y te tapo todo lo que está a la derecha... Pues vendo y pongo un stop loss, que es lo que hay que hacer en el mercado. No, yo simplemente... Bueno, yo lo que te digo es que la señal de compra o de venta es precisamente el cambio de color. El cambio de color es la señal de Esa compra. es la señal básica, aunque ahora os cuento que hay más. Vale. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces ahora vamos con lo que son las reglas para operar, que es lo que me pedía vuestro compañero. La regla número 1, pues de cajón de madera de pino. Las velas blancas indican compra, las velas negras indican venta. Es evidente con lo que habéis visto antes, ¿no? La regla número 2, esta es más interesante. Las velas blancas que tienen sombra superior o mecha superior, es decir, una vela blanca y la mecha superior por arriba, muy larga, ¿vale? Son una fuerte señal de compra. Las velas negras con una sombra o mecha inferior son una fuerte señal de venta. Volvemos al gráfico de antes para que lo veáis. Es decir, blancas con mecha por arriba, señal de compra. Lo veis, ¿no? Claramente, en cuanto hay una blanca que no tiene mecha por abajo, pero tiene mecha por arriba, es compra. Del mismo modo, en las de venta, en las negras, cuando es bajista la vela y solo tiene mecha por abajo, por arriba, es señal de venta. Hay ya una señal falsa ahí directamente. Perdón, dime, ¿cuál? El segundo cambio de color. Sí. Vela blanca con mecha arriba. Sí. Señal de compra y... No, ya, bueno, pero la regla número 1 te dice que las blancas son de compra y las negras son de venta. Por lo tanto, tienes que estar atento al cambio de color. Solo el cambio, y además, si en el cambio de color la segunda vela, o sea, la que marca la nueva tendencia, tiene una sola mecha por arriba o por abajo, en función del color que tenga, es una señal muy fuerte. No, las dos. Es decir, vamos a ver, os lo repito de nuevo. Velas blancas con mecha por arriba, señal fuerte de compra. Velas negras con mecha por abajo, señal fuerte de venta. Entonces, ahora nos vamos. Decíais, en el segundo cambio de color, evidentemente, la primera vela negra que sale tiene mecha por arriba y por abajo. Entonces, una de dos, o cerramos la posición comprada que ya tuviésemos de antes, o no estamos en mercado. Pero la siguiente vela que sale tiene solo mecha por abajo, ¿lo veis? Es una vela pequeñita que tiene solo mecha por abajo. Luego ahí venderíamos, o al menos nos estaríamos comprados. Es una señal de que no tenemos que estar largos en el mercado, ¿de acuerdo? Bueno, si queréis ver algún ejemplo más, por ejemplo, muy claro también, pues en el 1, 2, 3, en el cuarto cambio de color. Si lo veis abajo cuando marca el mínimo, la primera vela blanca pues tiene mecha por arriba y por abajo, parece un día incluso de duda, que ha habido máximo y mínimo, mucha volatilidad, pero el siguiente día, la vela alcista clarísima, solo mecha por arriba, y fijaos qué subida tiene el Dow Jones, vamos, el que no haya comprado ahí... Claro, pero date cuenta que estas velas son modificadas, es decir, es el precio modificado, no es un candlestick, es Heiken Ashi. Sí, coge el micrófono mejor, sí. No, que yo veo las velas, sí, y entonces veo que ninguna tiene pabilo inferior, sí. O sea que la apertura... Vale, pero es que con tú el estas velas normalmente no las ves en el mercado. Ya, pero bueno, yo veo ese gráfico. Entonces, me indica que la tendencia alcista es muy fuerte. Claro. O sea, pero es la regla de Heiken Ashi. Es que el gráfico real, no, las velas no son así, ¿entiendes? Bueno, es que yo esto no lo... Yo trabajo con velas, esto a mí me... Ya, pero vamos, fíjate, cuando cambia de color... En general, pues hay máximos y mínimos. Sin embargo, si te das cuenta, las otras todas tienen en la apertura el mínimo. ¿Lo ves? Esto es importante que lo veáis todos. Vamos a ver. ¿Lo veis claro? ¿Es un ejemplo muy escogido o siempre es así? Generalmente es así. Lo peor que te puede pasar es que esté muy lateral el mercado y haya muchos cambios de color seguidos.
Pero no, cuando pilla tendencia es bastante bueno esto. Hombre, las velas blancas son muy alcistas y yo, por mi experiencia Claro. con las velas japonesas, al ver que ninguna tiene pabilo inferior, Ya, pero veo, lo que te digo, deduzco que la tendencia es fuerte, la tendencia Pero- alcista es fuerte. pero es lo que te digo, que estas velas no son velas, no es el precio, es una modificación Ya, sobre ya, el precio. Entonces, las velas reales, que serían estas, que quizás vendría bien que hubiese metido también el gráfico de velas auténtico, si os fijáis, allí a mitad de la subida hay una vela que tiene un mínimo muy marcado hacia abajo y luego sigue subiendo. Lo veis, ¿no? A mitad de la subida más o menos. Una que tiene apertura, bajada y luego sigue subiendo. Pues fijaos que esa vela sale como blanca total y sin mínimo en las modificadas. ¿Lo veis? ¿Lo ves, José? Sí, bueno, yo lo que veo es eso y después lo que veo es que alguien vende porque el máximo y el cierre están muy distanciados en cada vela. Ya sé Claro, pero porque Heiken así tiene esa forma. Es que es lo curioso, que al hacer estos cálculos tan sencillos, los que os he comentado antes, es decir, coger el cierre... Perdón. Ahí. El cierre modificado de esas velas se construye cogiendo la apertura, máximo, mínimo y cierre del anterior y dividiéndolo por 4. Es decir, que no tiene nada que ver con el cierre real. ¿Entiendes? Del mismo modo, la apertura modificada es completamente distinta. O sea, es que no tiene nada que ver con el gráfico original. Es una modificación y cambia de escala. De hecho, el Heiken Ashi generalmente queda por debajo o por arriba del precio. Pero te da una idea clarísima de la tendencia. Vamos, el que no vea la tendencia ahí tiene que comer unas gafas. Vale. Vamos a seguir con las reglas, que hay más. Del mismo modo, de forma análoga, las velas blancas con sombra inferior son una señal débil de compra, es decir, cuando la sombra o mecha aparece por abajo no es tan fiable, y las velas negras con una mecha por arriba tampoco son fiables como señal de venta. Del mismo modo, aquellas velas que tienen un rango menor que la vela anterior son posibles avisos de cambio de tendencia. Esto es el clásico doji. Si los que no hayáis estudiado todavía la parte de análisis técnico, tenéis que saber que un doji es una vela que tiene el cuerpo muy pequeño, muy reducido, casi nulo, y tiene una mecha más o menos larga por arriba y otra por abajo, ¿de acuerdo? Esto se resume en la regla número 5, que ya es exagerada, ¿no? Que aquellas que tienen el cuerpo tan pequeño como un doji son signos claros de cambio de tendencia, ¿de acuerdo? En el caso de los gráficos Heiken Ashi, claro, no en el candlestick. Vamos a ver otro ejemplo. Fijaos, tenemos una bajada muy marcada allí, como podéis ver, y de repente hay un cambio de color de vela, ¿lo veis? Y en medio que ha habido un doji. En el Heiken Ashi, cuidado, esto es el gráfico modificado, no es el precio real, es la modificación que calculamos nosotros y que se le da aspecto de vela, ¿vale? Entonces, ese cambio de tendencia se ve clarísimo ahí. ¿Qué ocurre? Como decía vuestro compañero antes, ¿esto funciona bien? Pues fijaos, al comienzo del gráfico, ahí hay una pequeña vela blanca, con un cuerpo muy pequeño, que si uno se la toma como un cambio de tendencia, pues le pilla el toro, porque la siguiente es una bajada bestial. Esto que tenéis aquí es el Dow Jones también, ¿vale? Es una parte aumentada, me parece, del gráfico anterior. Entonces, pues eso, claro, aquí, como todo, estas son las reglas de entrada. Las de salida, uno ya se las pone uno mismo. El stop de pérdidas tiene que estar en el mercado siempre, para limitar las pérdidas al máximo. ¿De acuerdo? No, no necesariamente, depende. Depende con qué trabajes. Bueno, y para terminar ya la conferencia en cuanto a técnicas, a lo mejor, bueno, no me ha salido tan corta. Vamos a hablar de una cosa más avanzada todavía y que suele combinarse con el Heiken Ashi, que son los gráficos Ichimoku. Nuevamente, técnica japonesa importada recientemente a Occidente y que poca gente conoce, o sea que posiblemente seáis de los pocos españoles que conozcan esta técnica ahora mismo. Entonces, bueno, ¿qué consiste el gráfico Ichimoku? Nombre así un poco extravagante, ¿no? Bueno, la técnica en cuestión se llama Ichimoku Kinko-yo, que ya, vamos, sabemos japonés prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues igual fueron una técnica concebida en los años 60 en Japón y que hasta hace muy poco ha sido difundida en Occidente. Curiosamente fue una técnica que no la inventó ni un economista ni un trader, sino un periodista japonés llamado, como podéis ver ahí, Goichi Hosoda, y cuyo seudónimo, firmando sus columnas, como podéis ver, es Ichimoku Sanjin, que traducido al castellano es algo así como la vista del hombre de la montaña.
Es decir, un hombre que está subiendo una montaña y lo ve todo clarísimo, ¿no? Es un poco la idea. ¿En qué consisten los gráficos Ichimoku? Pues más o menos es como los Heiken Ashi, pero no son velas, son líneas. En este caso son 5 líneas, basadas en los precios también. Y toman básicamente los máximos y los mínimos anteriores. En este caso se parece un poquito a los canales de Donkian. Cogen lo que es los máximos y mínimos recientes de los últimos periodos y hacen una serie de cálculos con ellos, que ahora vamos a ver, ¿no? En particular, esas 5 líneas del Ichimoku, ¿cómo se calculan? Pues vamos a verlo. Os he coloreado, como podéis ver, en rojo, marrón, rosa, etcétera, la línea que luego va a salir en el ejemplo que os voy a enseñar, ¿vale? Entonces, la primera línea, que se llama Tenkan-sen, o línea de conversión, lo que hace simplemente es coger el mayor máximo y el menor mínimo de los últimos 9 periodos y lo divide por 2. Una cosa sencilla, ¿no? La siguiente línea, llamada Kijun-sen, lo que hace es coger, se traduce como línea de base, y lo que hace es coger el máximo y el mínimo, mayor mínimo de los últimos 26 periodos y lo divide por 2. Por supuesto, los periodos se pueden cambiar después, eso ya es a gusto de cada uno. Otra línea, la del Chikou Span, que sería la distancia retardada, por traducirlo de alguna forma. Lo que se hace es coger el precio, lo que son los cierres de ahora, y se los desplaza 26 periodos hacia atrás en el gráfico. Digamos que es una línea que está cortada hasta hace 26 periodos. Pero vamos, se supone que es una especie de orientación y no se suele poner en el gráfico porque ya llena de demasiadas líneas lo que es el gráfico Ichimoku. La cuarta línea es el Senkou Span A, o distancia adelantada A, que lo que hace es coger, ya empieza a combinar las líneas que hemos calculado antes. Cogemos el Tenkan-sen, el Kijun-sen, y lo dividimos por 2, y lo dibujamos 26 periodos hacia adelante. En este caso, la línea se va hacia adelante, ¿de acuerdo? Y finalmente el Senkou Span B, o distancia adelantada B, hace lo mismo. Coge el mayor máximo y el mayor mínimo de los últimos 52 periodos, lo divide por 2, y después lo dibuja 26 periodos hacia adelante. Es decir, cogemos lo que nos sale hoy y lo movemos 26 periodos hacia adelante. O lo que es lo mismo, se coge lo de hoy y se atrasa 26 periodos. ¿Vale? Bueno. Esto de todas formas, como os podéis imaginar, pues lo calcula Metastock, lo calcula Visual Chart, que lo podéis hacer de forma con software, vamos, no tenéis que andar haciendo la mano. Lo interesante es el aspecto que tiene este tipo de gráficos, que es el siguiente. Es curioso, ¿verdad? Eso que veis ahí es lo que se llama la nube, que lo vamos a comentar después. Pero fijaos en qué consiste, ¿no? Tenemos las líneas en cuestión. Veis ahí que la roja, habíamos dicho que era el Tenkan-sen, que sería el mayor máximo menor mínimo de los últimos 9 periodos partido por 2. La veis ahí, que es la que va por ahí. La verde sería la dividida, la de los 26 periodos. Y luego la que tiene, digamos, la que forma la nube, de color azul o rojo, según el caso, son las dos últimas líneas que hemos comentado. La que no se representa es la de en medio, la que habíamos llamado Chikou Span. Bueno, los nombres en japonés son un poco liosos, la verdad, las cosas como son, pero bueno. El caso es el resultado visual que tiene esto. Tenemos un par de líneas que parecen una especie de medias móviles y luego tenemos un par de líneas que van formando una especie de nube. Esa nube es importante, porque esa nube nos va a determinar la tendencia. Fijaos, nuevamente, como pasaba antes con el Heiken Ashi, que la nube clarísimamente nos va diciendo por dónde va el precio. Y qué ocurre cuando se pasa la nube o no se pasa de ella, ¿no? En particular, como os decía, la nube son las rayas verticales y rojas, rojas, azules, perdón. Es lo que se llama el Kumo, la nube, y es el espacio entre el Senkou Span A y el Senkou Span B. Y ahora sí, vamos a ver cómo se utiliza esa nube y esas líneas para determinar soportes, resistencias, cambios de tendencia, etcétera. Básicamente, la estrategia más sencilla de todas, que es similar a la que se utiliza con las medias móviles. Como señal de compra, cuando el Tenkan-sen cruza al alza al Kijun-sen. Y la señal de venta, cuando el Tenkan-sen cruza de arriba abajo al Kijun-sen. Como podéis ver, vamos a verlo en el ejemplo, son la línea marrón y roja, ¿vale? Entonces, cuando la marrón y la roja se cruzan en la baja, veis que hay una señal de venta clarísima y después viene una bajada importante. Del mismo modo, después de marcarse ese mínimo tan fuerte, se gira, se cruzan las dos líneas nuevamente y el precio comienza a subir. ¿Qué ocurre? Que respecto a la posición de la nube,
Si la señal de compra se da por encima de la nube, tiene más fortaleza. Del mismo modo, si la señal de venta se da por debajo de la nube, también es una señal más fuerte, ¿no? En este caso no son señales muy fuertes, sin embargo, aún así, veis que tiene bastante fuerza el movimiento, ¿de acuerdo? Más cuestiones. La nube nos sirve como anticipación de soportes y resistencias. Si el precio penetra el Kumo desde abajo, se considera que el Kumo actuará como resistencia, mientras no se rompa al alza. Del mismo modo, si el Kumo, lo que son las barras, penetran desde arriba y tocan el Kumo, se espera que en ese punto el precio se detenga, se pare, tenga cierta congestión, ¿no? Entonces, como podéis ver aquí en el ejemplo de antes, fijaos que cuando no respeta ese principio de soporte de resistencia, rápidamente se rompe y se atraviesa, ¿no? Sin embargo, veis que después de iniciar la subida hay un pequeño retroceso en la parte de la derecha, va hacia el Kumo, lo toca y desde ahí rebota y sigue subiendo. Y veis que se va apoyando continuamente en el Kumo. ¿Lo veis, no? Y finalmente, la última regla que tenéis que tener en cuenta si utilizáis gráficos de este tipo es que si el precio está por encima del Kumo, el mercado es alcista, y si está por debajo del Kumo, es bajista, lógicamente. Entonces lo podéis ver aquí claramente. Vamos, no tiene ningún misterio que cuando está por debajo es bajista. Sí, pero date cuenta que se calcula de forma muy distinta a las medias. Y fíjate que el movimiento no es tan pegado al precio como las medias, sino que va tomando el máximo y el mínimo de los últimos X periodos para ir calculando. Sí, coge el... Yo soy más clásico. ¿Eso de la derecha de arriba podría ser un hombro, cabeza, hombro? Sí, pero es que no estamos hablando de ello. Esa es la cuestión. No, vale, de acuerdo, sí. Aquí hay que agarrarse a lo que sea para... Pues mira, te voy a confirmar que efectivamente ese hombro, cabeza, hombro que formaba el DAX entre marzo y abril de este año. Cada uno utiliza sus herramientas para poder y que como bien sabrás que sobrevivir en el mercado. Te digo, como bien sabrás tú que estás en mercado, ese hombro, cabeza, hombro se confirmó. El DAX se metió un buen batacazo hace un par de semanas. Y ese es el hombro, cabeza, hombro que estaba construyendo. Vale. Y lógicamente el Kumo le perforó hacia abajo. Lo que es la nube de rayas verticales. ¿De acuerdo? Es que es de manual, ¿eh? De manual total, completamente. Además el objetivo le cumplió al 100%. Bueno, pues con esto he terminado un poco lo que son las técnicas que os quería contar, que son, digamos, pues novedosas, desconocidas en España, ¿no? Y os digo que seguramente después de salir de aquí sois los 7 españoles, aparte de mí, que conocéis los Ichimoku y los Heiken así. Poca gente más. Finalmente quería terminar la conferencia con unos cuantos comentarios respecto a la operativa. Es decir, con esto que os he contado, digamos que os he dado unas pautas para bien entrar en mercado, cómo operar, os he dado ideas de estrategia de volatilidad, os he hablado de lo que es el swing trading, os he hablado un poquito de todo, ¿no? Sin embargo, en ningún momento os he dicho cómo hay que salirse del mercado. Eso es lo más difícil. Posiblemente estoy empezando por el último punto, pero bueno, no le deis mayor importancia. Lo más difícil del mercado es saber el momento oportuno para salirse con beneficios o con pocas pérdidas, ¿de acuerdo? Gente que sigue el precio por detrás moviendo el stop, hay gente que tiene objetivos marcados y dice de aquí me salgo, hay técnicas más complicadas, hay gente que combina técnicas de entrada y de salida, es decir, uno puede decir que entra comprado con la técnica que hemos visto de estocástico en un minuto, y cuando toca el Kumo, en la parte de arriba, considerar resistencia y cerrar. O sea, se pueden combinar todas estas técnicas para hacer estrategias de entrada y salida del mercado, ¿no? En cualquier caso, lo que os digo, evitad minutajes cortos. Es un resultado al que he llegado por mi experiencia. Os puedo recomendar... Sí, minutajes. Me refiero al tiempo en el que mides las barras. Barras de 5 minutos, de 10. En general, barras de 1, 2, 5, 10, 15 minutos... no dan buen resultado, aparte de que suelen poner bastante nervioso al que las utiliza. Por supuesto, hay gente que gana con ellas, no digo que no, pero hay tal cantidad de ruido en los mercados en esos minutajes que generalmente muchos stops saltan, en fin, hay mucho mareo. Yo recomiendo minutajes un poquito más largos, de 30, de 60, de 2 horas incluso, ¿no? Y sobre todo que si vais a operar en los mercados algún día, ven con estas estrategias o con otras que os inventéis, que no os compliquéis mucho, que estrategias de entrada en mercado, de compra o de venta, son muy sencillas. O sea, hay miles de ellas y hay muchísimos manuales y técnicas en internet y muchísima información al respecto. Que penséis más en cómo saliros y en cómo gestionar vuestro dinero
que es lo importante a fin de cuentas. Como decía antes, aquí José, vuestro compañero, me decía, no, lo importante es estar aquí en el día a día. Efectivamente, lo importante es que al final de año uno diga, haga balance y diga, he ganado o he perdido y puedo seguir el año que viene. Otro año más, exactamente. Porque yo he visto y sigo viendo mucha gente que está en el mercado y al año siguiente ya no va a Bolsalia, a la feria de bolsa. ¿Por qué? Porque el mercado da barrido. Mucha gente piensa que esto es un juego, no lo es, es una cosa muy, muy seria, ¿no? Y tiene, pues, al igual que un médico sabe operar un corazón, un trader tiene que saber operar en el mercado, ¿de acuerdo? Y pues bueno, esto es todo. Finalmente, recomendaros que visitéis mi página web, xtrader.net, ¿vale? Y bueno, que por supuesto si queréis meteros en el foro, hacerme consultas, lo que queráis, podéis visitarla cuantas veces deseáis. Eso de que tu estrategia favorita es Dinamo. Fue, hubo una época que me gustaba, pero no, es, al final, a base de usarlo ves los fallos que tiene, es como todo. Coge el... Y si tenéis dudas los demás también podéis hablar, que no hables solo José. No, sí, por supuesto. No, simplemente preguntarte, estas técnicas que nos has enseñado, Sí. en tu experiencia, ¿para qué tipo de acciones se adecuan más? ¿Para muy líquidos? Ya sabes, como yo te he comentado a ti en Petit Comité, que yo no opero en acciones, yo opero en derivados. Ya, Opero en divisas y con bueno, futuros. pues en lo que sea, líquido. Líquido. Yo digo, Heiken sin divisas, muy bien. Funciona muy bien. A mí me da bastante confianza. ¿Tenéis más cuestiones? ¿Alguna duda que no hayáis entendido de las técnicas? No sé. Los que estáis por ahí al fondo, que habéis llegado tarde, si queréis preguntar alguna cosa. No sé, vamos a ver si hay algún correo. Bueno, ¿dónde estaba esto? Bueno, aparte del típico spam, pues vamos a ver, este tema de calendario de exámenes. Pues parece que no hay ninguna duda. Bueno, el viernes debe de ser. Pues no sé si queréis. Oye, bueno, pues entonces pregunto yo. ¿Dónde hay más volatilidad ahora mismo? ¿Dónde hay más volatilidad? Pues te voy a decir, básicamente, los mercados más volátiles, por la experiencia que yo tengo en general, no solo ahora mismo, sino en general, Dow Jones, DAX y divisas. Son los mercados más volátiles que hay ahora mismo. Y algunas veces el bono alemán, el Bund. Viendo que los favoritos tuyos son los derivados, Sí. ¿qué consejos das para alguien que todavía no ha empezado en derivados? Pues lo primero de todo, sí. Pues te comento. Primer paso, buscar un broker competitivo, que tenga buenas comisiones, que sea barato, que sea ágil, que no te tenga el teléfono comunicando. ¿De acuerdo? Hay gente, es que parece mentira, pero es que Renta 4, por ejemplo, en algunas ocasiones cuando hay mucha volatilidad, porque como hoy, que ha salido el dato de paro en Estados Unidos, se genera un movimiento bestial, a lo mejor llamas y claro, está la mesa colapsada, no hay más líneas y comunica. Entonces, bueno, poder ser un buen broker, o bien que tenga buena línea de atención telefónica, o que tenga una gestión, una plataforma de internet buena, que tenga buenas comisiones y que sea rápida y que no se cuelgue. En este caso, Renta 4 no lo recomiendo, evidentemente, porque en los dos casos no funciona muy bien para derivados. En acciones es otra cosa, Renta 4 no funciona mal. Después de eso, informarte muy bien de cuáles son las características de los mercados en los que vas a operar. Generalmente, para el que empiece en derivados, yo recomiendo empezar con los productos que hay en Eurex. Eurex es la plataforma de derivados germano-suiza, es decir, es una fusión del mercado de derivados alemán con el suizo. Y ahí se negocia de futuro sobre Eurostoxx, que es el más líquido de Europa ahora mismo. Después el Bund, que es el del bono alemán, y el del DAX. Pero el DAX es más arriesgado porque cada punto vale 25 euros. Entonces cada puntito que se mueve son 25 euros que pierdes o ganas, y además se mueve bastante rápido. O sea que, bueno, el DAX es para expertos ya. El Bund, o bono alemán, a 10 años, me parece que es. No, vamos a ver.
El apalancamiento, habría que calcularlo ahora, pero no me acuerdo de memoria, pero no es tan bestial. Esos apalancamientos de los que me hablas son en divisas normalmente, que con 100 euros manejas 10.000 euros, a lo mejor, cosas de ese tipo. Aquí es mucho más bajo el apalancamiento. Para que te hagas una idea, en Bund cada punto vale 10 euros y se mueven con 2 decimales, o sea que cada decimal, el segundo decimal que se mueve son 10 euros, es muy poquito, vamos, que para que se mueva 1.000 euros arriba o abajo tiene que moverse una figura entera de 100 centésimas. No tiene tanto apalancamiento. Por supuesto, desaconsejo completamente, y mi compañero Alfonso lo sabe, operar en MEF. Olvidaos de MEF, es un chiringuito total y completamente ilíquido. Tienen las comisiones relativamente caras si las comparamos con Eurex. Para que os hagáis una idea, operar en MEF, en el IBEX 35 en el futuro, hasta hace poco costaba 8 euros por contrato, mientras que Eurex estaban dándolo por 3 y por 4 euros contrato, o sea, la mitad. Y encima la liquidez de Eurex es como 7 o 10 veces más que la de IBEX. Con lo cual, no os molestéis en mirar. A lo mejor para opciones, pues bueno, puede ser interesante, tienes que cubrir una cartera, pero en cuanto a futuros, olvidaos, porque además tienen la fea costumbre de que los precios no van continuados. Es decir, que las horquillas son, la distancia entre el precio de compra y el precio de venta suele ser de 5 o 6 puntos, a veces de 2. De repente hay saltos de 10 puntos sin que te des cuenta. No hay posiciones en determinados precios, en fin, no hay una liquidez como para decir es un gran producto. Mejor, como ya he dicho, Eurostoxx. Y luego ya, si queréis iros a cosas más profesionales, está el mercado americano, que es pues la cuna de los derivados. Entonces, todo lo que hay en Chicago, que es un negocio en Chicago, es bueno, por decirlo de alguna forma. Pero fundamentalmente, el mini SP500, mini Nasdaq 100 y el mini Dow Jones, que cotiza en el Chicago Board of Trade. Y... a ver, os digo, sí, mini SP500 y mini Nasdaq 100 se negocian en Chicago Mercantile Exchange, o CME. Podéis verlo en cme.com. Y el mini Dow Jones se negocia en el Chicago Board of Trade, que es cbot.com. Eso en cuanto a derivados americanos. Y luego ya, el paso siguiente, la profesionalización total en los mercados, yo considero que son las divisas. Es el mercado infinitamente más líquido, el que tiene las tendencias más marcadas, en el que menos manipulación teóricamente se puede realizar porque el volumen negociado en Forex, en el mercado de divisas, es alucinante. Para que os hagáis una idea, en mi broker en cuestión tengo a cada lado 6 millones de dólares todo el rato comprando y vendiendo. Puestos. Solo en la primera posición de arriba, o sea, el precio de compra y el precio de venta, tengo una horquilla constante de 2 puntos y 6 millones de dólares a cada lado. A ver en qué mercado encontréis eso. Es imposible, no lo veis en ningún mercado. Vale, entonces, buen broker, buscar buenos mercados y después, la parte importante, una técnica de entrada buena y una buena gestión del dinero. O una buena técnica de salida. Y luego ya decidir cómo quiero operar uno y con qué capital. Eso es muy importante. La cantidad de capital que tengas en cuenta te determina fundamentalmente. No es lo mismo operar con 12.000 euros que con 24.000, ni con 80.000. El riesgo que puedes asumir es mayor o menor en función de lo que tengas. Coge el... ¿Y en España con qué broker para el mercado americano? Pues ahora mismo Interdin. Es el único que tiene... Interdin Futuros se llama además. Es una subdivisión de Interdin. Es el único que tiene así una plataforma, digamos, decente para futuros, divisas... Bueno, no, divisas no tiene. Están metiéndola ahora. Pero sí, vamos, futuros americanos y tal. Lo que pasa es que, bueno, es como todo. Fuera de España, por desgracia, pues hay brokers muy buenos. Entonces, bueno, si vais a operar solo en mercado americano, por ejemplo, os conviene buscar un broker que sea americano. O que sea de fuera de España. Con las implicaciones fiscales y problemas que tiene el sacar dinero de España y llevarlo a una cuenta exterior, lógicamente, claro. Pero en cuanto a comisiones, claro, es que no hay color. Es que hay brokers americanos que están cobrando, para que os hagáis una idea, por un lote de 100 acciones en Nasdaq, 0,001 dólares. Y en España están cobrando 30 dólares. Es que la diferencia es bestial. ¿Más cuestiones? Comentar, saber tu experiencia de los sistemas automáticos de trading, si ya has trabajado con ellos y cuál es tu valoración sobre ello. Eso me imagino que viene por cierta empresa que hay en España que se dedica a vender sistemas automáticos, ¿verdad? También por lo de... Sí. Bueno, había dos stands de esa empresa en cuestión. Sí, también los sistemas que tiene, la multitud de sistemas que tiene Visual Charts, que lo puedes conectar a tu broker. Sí, sí.
Vale, pues os comento un poquito. Vamos a ver, en primer lugar, yo lo siento, voy a ser crítico, me gusta decir las cosas claras. No os metáis nunca en una empresa de sistemas automáticos, porque vais a perder dinero. Por varios motivos. Uno, porque yo tengo el código de un sistema automático de esos, y sé cómo es perfectamente, es una basura todos los sistemas que hay ahí, y porque están pensados para que ganen A, el broker, y B, la persona que vende el sistema. ¿De acuerdo? Si recordáis un poco la época del antiguo oeste, el oeste americano, cuando buscaba todo el mundo oro, pues había gente que vendía palas y picos, y había gente que buscaba el oro. Los que estáis aquí sentados, incluido yo, somos los que buscamos el oro. Y los que venden esos sistemas son los que venden los picos y las palas, que funcionarán o no funcionarán, picarán mejor o peor, pero ellos ganan dinero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Hay una empresa en España que se llama Trading Motion. Trading Motion lo fundó, no me acuerdo del apellido, ahora es un vasco, John, no me acuerdo del apellido. Exactamente, correcto. Berrojalviz. Pues ese hombre fundó Trading Motion y lo que hace esa empresa es automatizar sistemas. Entonces ellos tienen digamos, es como un expositor. Tú vas allí, te sacan el catálogo de sistemas y coges el que más te guste. Puedes combinarlos, ellos te sacan estadísticas buenísimas de todos los sistemas, te vas a hacer rico en esos sistemas al año, ¿no? No te hablan de que vas a tener pérdidas nunca. Entonces tú vas a Interdin, abres una cuenta con Interdin, e Interdin te permite automatizar con ellos esos sistemas. Y entonces generas operaciones. ¿Qué ocurre? Que esos sistemas están pensados para hacer 5 operaciones al día, o 6, o 7, o 10. Bueno, en el caso, generar comisiones. Que tú ganes, da igual. Ya vendrá otro que coja el sistema. Y eso es básicamente lo que hay detrás de los sistemas automáticos en España, vamos. Al menos en España. Por ahí, pues es muy distinto. En Inglaterra y en Estados Unidos, para empezar, hay una comisión dedicada a estudiar el funcionamiento de los mercados de futuros. Hay unas revistas con prestigio que hacen estudios externos de esos sistemas y los prueban con su código y hacen simulaciones en distintos mercados, hacen un ranking, es decir, hay una cosa seria. Y por supuesto, todas estas empresas que venden sistemas fuera de España advierten de las pérdidas que puedes tener, advierten de la racha máxima de pérdidas que puedes tener, etcétera. Cosa que en España, desde luego, no. Aquí se vende el oro, te vas a hacer rico. Y bueno, me parece muy mal. Otra cuestión muy distinta es el operar de forma automatizada, que yo la defiendo al 100%. Es decir, el hecho de que una persona tenga un ordenador que sea capaz de conectarse a su broker, como es ahora VisualChart, que con SelfTrade, Interdin y alguno más me parece, tiene la capacidad de lanzar órdenes automáticas a la plataforma, me parece una idea estupenda. ¿Por qué? Porque en ningún momento el componente emocional o sentimental del operador entra en la operación, de tal forma que nunca vas a tener dudas de dónde me salgo, dónde entro, gano lo suficiente, no gano lo suficiente, no, dejas la máquina ahí, tú metes las reglas que tú quieres y te vas. Pero ¿qué ocurre? Que en esos sistemas tú has diseñado el sistema, tú sabes cómo va a funcionar y tú sabes cuánto vas a perder. Con los de Trading Motion no lo sabes. Y os puedo decir, y lo digo aquí públicamente, no me importa, que uno de ellos, de los sistemas que cayó en mis manos, pues es un RSI con un ATR. El RSI, ya lo conocéis, es un indicador como de estocástico, de sobrecompra, sobreventa, y el ATR es una medida de volatilidad, es la media de los rangos de las últimas barras. Entonces lo que hacen es que cuando rompe un máximo y el RSI está por abajo y lo rompe por tanto, pues compra, y si no, pues venta. Vamos, que es un código de lo más simple y que no merece la pena pagar comisiones por eso. Porque fijaos en una cosa, ya termino. Una de las personas que está metida en Trading Motion, un representante, un comercial, imaginaos que tiene una cartera de 40 clientes. Esos 40 clientes tienen automatizados 10 sistemas cada uno. Imaginaos, bueno, o 5 sistemas cada uno de media, ¿vale? Porque son carteras con poder adquisitivo. Automatizan 5 sistemas cada uno y generan al día 10 operaciones. Y de esas 10 operaciones, el representante comercial se lleva 1 euro. 10 por 40 por 1 euro son 400 euros al día. Por 20 días a la semana, al mes bursátiles que hay, 8.000 euros que se gana. ¿Veis dónde está el negocio, no? Eso es lo que hay. Entonces, los sistemas estos públicos que están en la página de AG Mercados... No, eso es muy distinto. Cuidado. No, iba por ese no, eso sí, esos los puedes ver, los metes en tu ordenador, los estudias. Es decir, tanto VisualChart como Metastock, como TradeStation, como muchísimas plataformas que hay de análisis técnico y de datos en tiempo real, permiten programar tus propios sistemas. Eso me parece bien, es lo que te decía. Una cosa es el meterse en el tema de Berrojalviz, pues eso, comprar y vender con sus maquinitas y generarle comisiones al broker. Y otra cosa es que tú digas, no, fuera sentimientos, fuera emociones, me hago un sistema, lo estudio, lo planifico y después, si puedo, lo automatizo. Que eso sí que me parece bien. O sea, en Trading Motion, si tú le llevas tu código, ellos te lo automatizan. Eso sí me parece positivo.
¿Vale? ¿Más cuestiones? A ver, por allí, al fondo. ¿No? ¿Cómo sabías tú lo de John Berrojaldi? Ah, bueno, ¿y qué tal la experiencia? ¿Y llegaste a contratar sus servicios o no? No. Y ya me parece que hoy ya definitivamente no, ¿no? Yo, para empezar, te lo desaconsejo, vamos, es mejor que tú mismo, con el estudio, tranquilamente, te coges tus gráficos de Visual Chart, buscas patrones, conductas, formaciones en el estocástico, cosas que tú veas que entiendes y que puedes automatizar o que puedes seguir de alguna forma. Es mucho mejor. ¿Más? Ahora mismo. Bueno, decía Alfonso que se acaba de ir ahora un momento, pero bueno, yo soy bajista. No desde que nací, pero casi. Entonces pienso que el mercado, teniendo en cuenta no ya a nivel técnico, sino a nivel de fundamentales económicos, no empresariales, sino económicos, sabéis que hay un petróleo por las nubes, que aunque ahora está retrocediendo un poquito, pues son niveles más bien insostenibles. Tenemos una economía estadounidense recalentada, sostenida por los chinos, que son los que están metiendo capital en Estados Unidos. Entonces, bueno, a lo mejor a corto plazo podemos ver alguna subida más, pero está claro que en algún momento esto tiene que deshincharse. Luego está el tema de burbuja inmobiliaria, está el tema de que Estados Unidos se puede encontrar en algún momento del tiempo subiendo tipos de interés y el PIB estancarse de repente, con las consecuencias que puede tener eso. Ya sabéis, la crisis que ha habido en Japón hace 10 años, pues se puede repetir en Estados Unidos perfectamente. En fin, es que no hay que olvidar, claro, que aunque la bolsa en 5 minutos es un mercado que se mueve arriba y abajo, en el largo plazo sí que es cierto que las variables económicas afectan. Pero claro, a largo plazo y como cosa interesante de estudio, no para operar, evidentemente. ¿Más cuestiones? A ver si hay algún correo más. Bueno, pues, sí. Es que estos son... Perdón. Estos sí que son... Vamos a ver. Aquí dice uno que ha enviado a talavante@wanadu.es. Dice, ¿hay bibliografía en castellano sobre trades que merezca la pena? Bueno, pues así en castellano lo que hay son malas traducciones. Es decir, están los libros de Antonio Sáez del Castillo, que es un experto de la onda de Elliot, que seguro que algunos de vosotros conocéis, pero bueno, son... pues en mi opinión no me gustan nada, porque la onda de Elliot se ha demostrado que para operar en los mercados no sirve. Está el de Alexander Elder, que lo han traducido hace poco, que se llama Come into my trading room, pero lo han puesto en castellano, no me acuerdo cómo lo han... no, sí, es verdad. No, el de Come into my trading room lo van a sacar ahora en castellano, efectivamente. Y es el de Vivir del Trading, que es un buen libro, no está mal, pero vamos, que tampoco... Y lo que os decía, lo mejor es ir a Amazon.com y ver que hay, porque además hay ofertas incluso muy buenas de libros por $5 de segunda mano, que no están muy usados y suele estar bastante bien, ¿no? A ver qué más cuestiones hay. Aquí otra persona que pregunta ¿dónde podemos localizar los principales índices? Bueno, me imagino que en qué página web se puede ver. Pues hay muchísimas de información bursátil. Está bolsamanía.com, está invertia.com, incluso en mi página tenéis pues unos cuantos stickers con datos en tiempo más o menos real o un poquito retardado. En fin, hay varias páginas web. ¿Cuáles? Parece que puede ser, sí. Son estos que difunden datos en tiempo real, ¿no? Que son de la Bolsa de Barcelona. Chicos. Bueno, no, pero buscando... Bueno, Ecobolsa tiene datos en tiempo real de acciones, sí. Y hay algunos índices, aunque a veces va un poquito retardado. Ajá. Sí, sí. No, y luego también pues hay muchas páginas web cuestión de buscar y en muchas de ellas están los índices
En Teleconomía me parece que están, sí. Bueno, en Bolsa Mañana me parece que también. Vamos, cuestión de buscar. Y si no, pues contratar un servidor de pago, o más o menos. Y, hombre, si quieres históricos, pues con darte de alta en Visual Chart o al final del periodo de prueba, pues tienes a fin de día todos los datos. O sea que... Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, sí, otra. ¿Conoces la línea de avance-descenso del NISE? Si es así, ¿dónde puedo localizarla? Pues ahora mismo no tengo el enlace. La persona que me ha enviado este correo, si quiere, que me envíe un correo a mí personal indicando quién es y le respondo. Pero vamos, me parece que en la misma página del NISE está recogida. Si no, en Barchart, me parece que estaba en barchart.com. La línea de avance-descenso, pues sencillamente, pues no está en el manual de libre de bolsa, no sé si lo habéis visto. Viene a medir un poco el porcentaje de valores que suben respecto a los que bajan, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que tiene alguna utilidad a la hora de operar con acciones en Estados Unidos. ¿Lo tiene? No, pues dilo, para que se oiga. Quería decir que en el broker de Ebank Inter lo tienen. Este está. Vale. Y aquí una persona que nos informa de que está funcionando bien y lo ve desde casa. Bueno, pues eso está bien. Esperemos que os haya gustado los que nos estáis oyendo o viendo desde Internet. En cualquier caso, si tenéis después más dudas cuando haya terminado la conferencia o a lo largo de lo que queda de curso queréis enviarme cualquier cosa, pues me tenéis a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Últimamente, solo comentar sí, dime. Estos sistemas japoneses que has puesto y tal, sí. estas técnicas, ¿dónde conseguir? Sí, perdón. Pues evidentemente, y sin ánimo de hacerme publicidad, en mi página. Los tenéis aquí en... perdón. Vaya, no quiere ir ahora a la última. Bueno, en la que habéis visto antes, en xtrader.net. Ahí en la sección de... A ver si la puedo poner. Me gustaría a mí poder ponerla. ¿Dónde esto? Aquí. Ahora, vale. Vale, en la sección que veis ahí, que pone sistemas de especulación, pone debajo programación de indicadores y sistemas para Visual Chart y Metastock. Ahí tenéis un montón de indicadores, de estrategias, y por supuesto está el Heiken Ashi para Visual Chart, está Ichimoku para Visual Chart y para Metastock, y los canales de Donkian también los tenéis. O sea que tenéis material para probar las cosas que os he contado en casa. Para Realtic, pues no tengo nada, José. Es que no, me parece que no es una plataforma abierta, ¿no? No, ¿verdad? No se puede meter indicadores. No, pero meter los tuyos. No, ¿verdad? Bueno. Vienen con un pequeño fichero de texto, los indicadores estos que explican los pasos, porque el de Ichimoku, por ejemplo... Bueno, espera, casi os lo voy a enseñar directamente. Ahora que ya... Os lo voy a enseñar desde aquí. Os metéis aquí en sistemas de especulación, veis que tenéis los Donkian Channels, Ichimoku Charts, en fin, bueno, pincháis en ello, lo descargáis, es un zip y viene con todas las instrucciones. El caso de Ichimoku es un poco complicado porque son varios indicadores que se compilan y después hay que aplicar un estudio con esos indicadores para que salga la nube, las rayas verticales, que es un poquito complicado, pero vamos, que seguir los pasos que vienen ahí no es nada complicado. En cualquier caso, que tenéis dudas, pues me mandáis un correo y si no sabéis cómo se compila un indicador en Visual o lo que sea, me lo decís, ¿vale? ¿Más cuestiones? ¿No? Os pregunto ya a vosotros, ¿operáis en bolsa alguno? ¿Tenéis experiencia? Contadme un poquito, hombre. También vuestro devenir. Empecé con Terra en el año 2000. Sí. No, ya. Ahí empezamos mucha gente. Sí, con Peak Impact, Terra, Corporación IBMI, ahora Tecnocom. Todas esas que subían tanto en el año 2000 y que luego bajaron tanto en el 2001. Sí. Los últimos años considero que han sido buenos. Ajá. Bueno, eso está bien. Es mi opinión, me habéis pedido mi opinión, oye, que a lo mejor me equivoco, pero vamos. Mi comentario es, si alguna
De acuerdo, sí, claro. Visto así. La figura de cambio de tendencia todavía no ha aparecido. Yo lo que estoy viendo es que... En mi opinión, el IBEX está haciendo un triángulo y Telefónica una cuña descendente. De acuerdo que el IBEX y Telefónica son los más fuertes, pero... Son figuras de continuación, de consolidación. Sí, pero ya sabes que un triángulo no siempre se rompe como queremos. El triángulo se puede romper como quiera. Sí, evidentemente, no todos los triángulos se rompen según la tendencia vigente. Pero mi experiencia es que un triángulo no es una figura de cambio. De acuerdo, pero estarás... En la mayoría de los casos. Sí, pero estarás de acuerdo conmigo en que el IBEX no es un índice director. No manda en el mundo. No, evidente. Siendo que los que mandan son el DAX y el Dow Jones fundamentalmente. Según aprendí en esta invertir, a mí lo que me interesa no es saber la tasa, sino la opinión del mercado. Y el mercado de momento no ha dictaminado que hay cambio de tendencia. No estoy de acuerdo. Si te acuerdas, lo que veíamos antes del DAX, vamos a verlo de nuevo, que es interesante. Hablo del IBEX, que es el Ya, pero es que a mí es que el IBEX... Y los americanos. El DAX lo desconozco. Pues deberías conocerlo más. Es un índice... Bueno, vamos a coger el de este mismo. Sí, pero es que son los que mandan, básicamente. Decíamos antes el hombro cabeza a hombro. Este hombro cabeza a hombro se ha formado en los máximos de entre el año 2004 y 2005. Es decir, esos máximos que veis ahí no han superado los del año pasado. Están más o menos al mismo nivel. Ha formado hombro cabeza a hombro, ¿vale? Había una distancia de 100 puntos, 125 puntos desde la línea de cuello a la cabeza. Y ha bajado 125 puntos hacia abajo, perfecto. Se ha ido a 4.000... Pues 160 y algo, 170 y algo, o sea, ha hecho prácticamente el objetivo perfecto. Después desde ahí está rebotando, como Dios manda, porque ha estado cayendo 6 días seguidos. Los americanos están en un momento crítico. El Dow Jones ha tocado el 10.000 y no lo ha perdido por los pelos. Está en un momento crítico y ha roto soportes importantes. Pero yo no veo figuras de cambio de tendencia. Bueno, esto puede ser el inicio. Yo te digo que hombre, un techo así tan descarado, junto con unos fundamentos económicos que a medio y largo plazo pueden hacer daño, no son para estar muy contentos y desde luego no es para comprar ahora. Había que haber comprado hace 2 años, lógicamente, ¿no? ¿Estarás de acuerdo conmigo? Bueno, porque hay una cosa que el IBEX, que perdona que aunque no son director, pero sí que más conozco, Sí. desde mediados de agosto del año pasado hasta mitad de febrero ha subido 2.100 puntos. Sí, eso es mucho. Entonces lo que está haciendo ahora es consolidando esa subida. Sí, pero si estudias históricamente el IBEX, quitando la burbuja de 2000, no es habitual que el IBEX tenga movimientos tan largos. O sea, normalmente siempre se forma un techo... Sí. El año pasado, cuando el Dow Jones estaba a 10.400, Sí. el IBEX estaba a 6.000, puede ser. Más o menos, no. Y ahora está el Dow Jones a 10.400, el IBEX sigue por lo que son los 9.000. O sea, hay una correspondencia. El IBEX especialmente sí que está mucho más inflado. Sí, el IBEX está inflado, También en parte de eso que comentas, que no se corresponde, ¿verdad? No se corresponde en parte también por... Sí. No, básicamente es por un motivo también, por el cambio de divisa. Al moverse el euro-dólar, sobre todo haber subido mucho el euro con respecto al dólar, el IBEX lógicamente tiene que estar inflado en términos de dólares. Digamos que el americano que invierte aquí pues tiene que haber ganado valor. No, ha perdido valor en dólares, ha ganado valor en euros, ¿no? Es un poco eso por lo cual los niveles de los índices hace 2, 3, 4 meses no se corresponden con los de ahora. Eso afecta también. De hecho es curioso, hace mucho tiempo yo en mi página publiqué un artículo en el que comentaba si era posible subir bajando o bajar subiendo. Y es curioso porque sí, porque el SP500 subía bajando. Es decir, a la vez que iba subiendo en cuanto a valor, si lo corregíamos y lo poníamos en términos de euros, había perdido valor. O sea que es muy relativo todo. Para un inversor europeo las cosas pueden ser distintas. Que sí, ¿no? Que yo entiendo que al que vive en España, pues lógicamente le gusta operar con el IBEX y trabajar con cosas que conoce, ¿no? Con cosas autóctonas, pero sí que es cierto que el IBEX no pinta casi nada, tiene muy poca, vamos, comparado con otros mercados. Hay mercados peores, claro. Teóricamente, pero ya ni eso, va a rebufo de lo que es la economía de la zona euro, realmente. Sigue un poco las tendencias de lo que pasa en Europa. ¿Y esto del mercado? ¿Cuándo crees que vamos a tener un buen broker a nivel europeo? Y ya, o sea, los índices
A nivel europeo, yo con el que trabajo, no me apetece hacer publicidad, pero bueno, os lo digo, es Interactive Brokers. Os pongo la página si queréis. Sí, no, sin guión. interactivebrokers.com. Y esta gente son americanos, pero tienen una filial en Inglaterra. Entonces, bueno, pues tienen las comisiones. Sí, vienen a España de vez en cuando a hacer presentaciones. Ahora en mayo, de hecho, vienen. Sí, bueno, han tenido publicidad, de hecho. Sí. Y pues fijaos, ahí veis, tienen pues comisiones baratísimas, de 0,55 euros, incluso en algunos futuros. En fin, el IBEX le tiene a 2 euros. Son baratos, son competitivos. Pero hay más, está MAN, está... ¿Quién más está? Está Saxo Bank, también, lo conoceréis seguramente. Bueno. Lo único, ya os aviso de los, digamos, no riesgos, pero sí complicaciones que tiene el hecho de sacar dinero fuera de España, a nivel, pues luego, si queremos hacer las cosas bien, de fiscalidad y demás, ¿no? Que claro, tenéis que explicarle a la persona que trabaja en Hacienda que has hecho 40.000 operaciones en el SP500, están todas en dólares, que te las corrija él por el cambio y que te calcule las pérdidas o ganancias que has tenido. En fin. Sí. Sí, los exploradores de Visual Chart, sí. Yo tampoco me he puesto mucho con ellos, te soy sincero, pero... Sí, Metastock también. El de Metastock es más intuitivo, más sencillo. El de Visual Chart es un poquito más complejo, pero bueno. Tampoco permiten grandes cosas, es decir, te permite buscar valores que cumplan la condición de que el estocástico se ha cortado al alza, la media móvil ha cruzado, sí, eso sí, es sencillo. De hecho, si quieres, incluso si tienes interés, pues ya con calma un día me mandas un correo y te mando algún explorador hecho. Lo bueno de Visual Chart es eso, que se puede intercambiar código muy fácilmente. ¿Alguna cuestión más? A ver, por allí, que estáis muy callados, de verdad. ¿No queréis contarme un poco vuestra experiencia? ¿No? Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí. ¿Sí? Venga. Sí. ¿El qué, perdón? Sí, teóricamente, pero... Depende del debate. Hombre, se pone de 5 a 8 para que si el debate se alarga o viene mucha gente y demás, pues esto ya que no nos echen de la sala, vaya. Pero vamos, en principio era una hora y media y el debate que hubiese.